Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, vamos a dar inicio a la tercera unidad de nuestro módulo de software libre. Bueno, en este módulo vamos a conocer los fundamentos y las características del sistema operativo GNU Linux, ¿no? Vamos a desarrollar destrezas y habilidades en cada uno de los participantes. Y estos van a conocer el sistema base y principalmente el intérprete de órdenes, ¿no? O en algunos otros casos es el llamado shell, consola o intérprete de comandos también, ¿no? Bueno, el contenido es ese del tema, es un poco amplio, por eso también he pedido que nos podamos extender media horita más de lo habitual. Bueno, vamos a ir conociendo la filosofía GNU Linux, del sistema operativo GNU Linux, ¿no? Bueno, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, un sistema operativo es un software, un programa, ¿no?, que se encarga de gestionar y manejar el hardware de una computadora. Bueno, tiene una interfaz amigable en lo posible, ¿no?, de acuerdo al sistema operativo, para poder interactuar con toda la complejidad que representa el hardware de una computadora, ¿no? Ejemplos de sistemas operativos, bueno, los conocemos, ¿no? Windows, Mac OS, GNU Linux. En nuestro caso vamos a analizar el GNU Linux, ¿no?, a propósito del módulo y también de la unidad. Como veníamos diciendo anteriormente, en las anteriores unidades, es un sistema operativo libre, ¿no?, que ha sido desarrollado por miles de programadores que lo han hecho de manera voluntaria, ¿no? Y bueno, uno de los propósitos principales de su creación fue que pueda tener la misma funcionalidad que el sistema operativo Unix, ¿no?, que en su momento era privativo y aún lo sigue siendo, ¿no? Y GNU Linux está dentro de los top 500 de los superordenadores. El top 500 es una organización que se encarga de rankear a las supercomputadoras en todo el mundo. Y GNU Linux ocupa el 99.4%. Imagínense, es un número bastante grande, ¿no? Un porcentaje bastante grande que ocupa en todas las instalaciones de estos superordenadores, ¿no? Es un 94.4% que en realidad ocupa el sistema operativo GNU Linux, ¿no? Después está Unix con el 0.6%, y después Windows, que hoy en día ya no tiene ni un solo superordenador ya dentro de este ranking, ¿no? Se los he colocado aquí los enlaces. Bueno, vamos a ver el primero para que vean que lo que les estoy diciendo es cierto. Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí, ¿no? Bueno, este es un conteo histórico del top 500, ¿no?, hasta la fecha de hoy. Son 497 equipos o superordenadores, supercomputadoras, en los cuales está instalado una distribución GNU Linux, un sistema operativo GNU Linux, ¿no? Entonces, si vemos, este ranking es del mes pasado, ¿no? Son 497. De noviembre del 2015 a la fecha han subido 3 supercomputadoras más, ¿no? Bueno, ahí un poco especifica, ¿no?, las características técnicas de estos equipos, ¿no? Cuántos gigaflops puede procesar, cuántos cores tienen estas computadoras, ¿no? Si se entran a esa página, top 500, pueden ver inclusive características de cada uno de estos equipos, ¿no?, de dónde son. Muchos de estos equipos están ubicados en China, ¿no? Entonces sería interesante que puedan visitar aquello. Y bueno, el segundo rankeado en este top 500, que es una lista muy conocida, muy popular en la rama de principalmente los administradores de sistemas. Bueno, está el segundo puesto en realidad es Unix, ¿no?, que a la fecha tiene 3 computadoras, ¿no?, 3 supercomputadoras aún corriendo. Todas las computadoras se miden de acuerdo a su capacidad de procesamiento, ¿no?, a los cores que tiene. Y bueno, como les decía, Windows ahora ya no es considerado, ¿no?, ya no se utiliza básicamente, no entra dentro de los top 500. En junio del 2015 ha dejado de estarlo, ¿no?, a partir de esa fecha.
Entonces esto nos da un panorama de lo que en realidad se está haciendo ahora, ¿no? O sea, se trabaja bastante con GNU Linux, ¿no? Sobre todo. O sea, las empresas, las grandes empresas trabajan bastante con GNU Linux y bueno, yo creo que es los números basta y sobra, ¿no? Para darse cuenta de que es bastante utilizado por todas las características que vamos a ver más adelante, pero y por todos los beneficios que representa. Bueno, ¿y qué es? Bueno, en contraposición a lo que decía antes, ¿no? Es bastante utilizado en superordenadores, en servidores, ¿no? GNU Linux es ampliamente utilizado. De hecho, también dentro de los servidores web, GNU Linux ocupa un gran porcentaje, ¿no? Un muy buen porcentaje en cuanto a los servidores de hosting que alojan páginas web, ¿no? Que proveen este tipo de servicios. Y bueno, hay un gran porcentaje también, ¿no? Pero en contraposición a esto y al top 500 también, eh, GNU Linux para el usuario final no es muy utilizado. De hecho, solo, bueno, lo colocaba en el documento de la unidad temática, que no ocupa más del 2% del total de los usuarios, ¿no? Y eso es porque, bueno, en un principio GNU Linux no estaba pensado para el usuario final, ¿no? Estaba pensado más para la administración de sistemas, para los servidores. Hoy en día sí es ampliamente también utilizado dentro de los usuarios finales, pero aún así hay una lucha ardua, ¿no? Que todavía se debe continuar para poder ganar más usuarios finales para que manejen el sistema operativo GNU Linux. Bueno, y también hay que ser conscientes que el marketing y todo lo que ha hecho Windows y Microsoft es algo que han trabajado bastante, ¿no? En el marketing, en promocionar su producto, en trabajar con su producto. Entonces es una competencia que da para mucho tiempo más, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo existen cada vez más usuarios, ¿no? Ahora estamos por el 2% y ya para de aquí a un tiempo esa cifra va a ir creciendo, ¿no? Windows ocupa más o menos un 85% en todos los usuarios finales, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con el marketing, con el hecho de que las computadoras hoy en día al momento de comprarse, de hecho es que vienen preinstaladas con Windows, entonces son muchos factores que dan lugar a estos números, ¿no? Bueno, sigamos. Y bueno, ¿qué es GNU Linux? Es un sistema operativo compatible con Unix, como habíamos dicho. Ese fue uno de los principales objetivos, ¿no? De por qué se había creado, se había pensado en GNU Linux, ¿no? Gratuito y libre como sus principales características, ¿no? Bueno, principales características para que uno pueda adoptar este sistema operativo. Se distribuye bajo licencia GNU GPL, ¿no? Y respeta esas 4 libertades de las que tanto hemos ido hablando las anteriores semanas. Su código fuente debe estar siempre accesible. Ha sido diseñado, programado por miles de programadores. Y bueno, y cada día existen más programas, ¿no? que están disponibles para GNU Linux, ¿no? Soporta muchas plataformas, ¿no? Se pueden instalar en equipos relativamente antiguos como el 386, 486, ¿no? Pentium Pro, ¿no? También soporta otras arquitecturas que no son Intel, ¿no? Las Alpha, ARM, PowerPC, Spark de la Sun o de lo que ahora es Oracle, ¿no? Entonces es multiplataforma. Y bueno, en cuanto a la historia, bueno, en 1969, como hemos dicho también anteriormente, surge Unix, ¿no? Como un sistema operativo de la AT&T, de los laboratorios de la AT&T, y bueno, se lo vuelve privativo, ¿no? El sistema operativo, y debido a esto y por los costos altos que tenía, y porque Unix utilizaba hardware específico, bueno, la comunidad, bueno, en este caso Richard Stallman crea el proyecto GNU, ¿no? Y decide buscar otra alternativa, ¿no? a Unix. Pero bueno, Unix fue la base para muchos otros sistemas operativos, ¿no? Como BSD, el mismo GNU Linux, Solaris, ¿no? Unix System B, SCO Unix, ¿no? De hecho, también dicen que OS X de Apple, ¿no? El sistema operativo de Apple, también de alguna medida ha sido basado en Unix, ¿no?
Bueno, Unix pinta a ese modo, digamos, ¿no? Es una interfaz, una captura de pantalla de un sistema operativo Unix. Y bueno, Linux surge, bueno, también tiene sus bases, ¿no? Linux se basa más en el sistema operativo Minix, que fue desarrollado por Andrew Tannenbaum, ¿no? Un profesor muy conocido en la rama de sistemas operativos. Y él lo creó con propósitos educativos. De hecho, existe el sistema operativo en la página web de Minix disponible para que se puedan descargar, ¿no? Incluyendo código fuente más. Muchas universidades utilizan este Minix para poderlo analizar, ver el código fuente, ver cómo se maneja el hardware con el sistema operativo, ¿no? Entonces es muy interesante aquello también. Y bueno, Linux aparece ya en 1991, bueno, como les decía anteriormente, Linus Torvalds, ¿no? Es el creador de, de Linux, ¿no? Él anuncia su primera versión en octubre del 91, ¿no? Su primera versión relativamente estable, donde ya podía ejecutar un bash, un shell, o es decir, un intérprete de órdenes y un compilador, ¿no? El GCC, que fue desarrollado justamente con Richard Stallman. No, y bueno, Richard Stallman, que era programador de SCO Unix y también trabajaba en los laboratorios de la MIT, y también considerado él como un hacker, crea el proyecto, inicia el proyecto GNU, ¿no? Con el objetivo de desarrollar una alternativa a Unix, ¿no? Que se parezca a Unix, pero que sea libre. Bueno, y ya para 1991 ya se tenía todo un compilado de programas que ya podían correr sobre Unix, ¿no? Una biblioteca C, un compilador, el compilador GCC que fue desarrollado, ¿no? Un editor de texto, pero lo que le hacía falta era el núcleo, ¿no? De hecho, se había pensado en un proyecto que le llamaron HURT, ¿no? Era un kernel en lo que estaban trabajando Richard Stallman y otras personas más de la comunidad, pero decidieron desecharlo y optar por Linux, ¿no? Porque vieron que Linux estaba ya era un kernel probado, ¿no? Y de hecho había tomado más fuerza a partir de que Linus Torvalds lo había publicado, lo había dado a conocer. ¿No? Entonces los impulsores en un Linux son Linus Torvalds y Richard Stallman, ¿no? Se pueden considerar estos como los padres de ese sistema operativo. Bueno, dentro de las características del sistema operativo es que es multitarea, ¿no? Que puede ejecutar varios programas al mismo tiempo, ¿no? Hoy en día todos los sistemas operativos son así, ¿no? Ejecutan procesos en segundo plano. Multiusuario, muchos usuarios pueden utilizar al mismo tiempo el equipo, ¿no? En ese caso hay algunos sistemas operativos que sí nos permiten, otros que no, ¿no? En el caso de Windows, por ejemplo, hasta donde yo llegué a conocer Windows 7, bueno, inclusive XP solo era un usuario, ¿no? Aunque habilitaron el Telnet y todo, se podía convertir en multiusuario. Pero esta propiedad multiusuario es nativa de GNU Linux, ¿no? Es algo que viene desde el inicio. Multiplataforma, que puede soportar distintas plataformas, ¿no? Lo que les decía, de hecho, en alguna oportunidad realicé una instalación en una arquitectura Spark, ¿no? En un servidor SAM de la SAN, ¿no? Sunfire B210, si no me equivoco, ¿no? Y corría bastante bien este sistema operativo. Bueno, también es multiproceso, que puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Bueno, eso es todos los sistemas operativos lo hacen, ¿no? El kernel ha sido escrito en C, C++, ¿no? Está listo para internet, tiene todos los protocolos TCP integrados en el mismo kernel. Tiene un shell programable, el intérprete de comandos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Tiene un gran soporte en internet, foros, libros, donde, bueno, existen muchas publicaciones, ¿no? Donde la comunidad es activa y participa, ¿no? Tiene dos modos de trabajo, el modo texto o consola, ¿no? Y el modo gráfico, ¿no? Esto es algo que hay que entender desde un principio, ¿no? Para el modo texto tenemos 6 consolas virtuales que se habilitan presionando a controlar F1, controlar F2, ¿no? Hasta el F6. Son 6 consolas donde podemos trabajar, podemos realizar cualquier tarea. Esas consolas son terminales, ¿no? O sea, son modos en modo texto. Y existe un modo gráfico que es con al control F7
o en algunas distros es al control o control alt F8. Entonces soporta, bueno, tiene distintos entornos gráficos, ¿no? Los entornos gráficos son la parte visual, el GUI ¿no? La interfaz del usuario. Están KDE, Genome, Cinnamon, Unity, Xface, ¿no? Y tantos otros más. Se puede gestionar grupos y usuarios y se puede asignar permisos, ¿no? Tanto a los grupos como a los usuarios mismos, ¿no? De una manera muy fácil, ¿no? La memoria virtual, bueno, trabaja con una memoria virtual en disco, ¿no? A esta memoria, a este espacio en disco se le llama swap. Este swap no tiene formato. Y bueno, se utiliza para un poco auxiliar a la memoria principal, es decir, a la memoria RAM, ¿no? Sirve de apoyo. Inclusive tiene otras funciones como, por ejemplo, cuando ustedes vayan a suspender el equipo, o en este caso hibernar el equipo, todos los procesos que están en ejecución pasan a residir en el swap, ¿no? En el disco. Entonces tiene bastante utilidad el swap hoy en día, ¿no? Y más aún cuando tenemos un equipo con memoria bastante pequeña, ¿no? Es muy conveniente y aliviana bastante el equipo tener swap. Y de hecho, es algo que debemos instalarlo siempre, ¿no? Aunque en algunos casos también se podría no tener swap, ¿no? Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Todo el código fuente está disponible, incluyendo el núcleo, ¿no? Y todos los drivers, las herramientas de desarrollo, las aplicaciones, ¿no? Del usuario, ¿no? Tiene licencia GNU GPL, ¿no? Que tiene las 4 libertades que ya habíamos hablado, ¿no? De usar, aprender, estudiarlo, ¿no? Copiar, distribuirlo, mejorarlo, publicar las mejoras. ¿Quiénes lo usan? Bueno, muchas compañías hoy en día, ¿no? Y compañías muy importantes. Algunos lo utilizan para desarrollar sus propios sistemas operativos, ¿no? Sus propias distribuciones. Y bueno, consiguen algunos beneficios gracias al soporte técnico, ¿no? Y a otros servicios más, de los cuales ellos tienen ciertos ingresos, ¿no? Por ejemplo, distribuciones como Red Hat, sus Enterprise Linux, ¿no? Oracle. Entonces, ellos son empresas que trabajan ¿no? Y se interesan mucho en desarrollar GNU Linux para sus beneficios, ¿no? Beneficios de ellos y también de la misma, en algunos casos, de la misma comunidad. Otras compañías como HPE y IBM contribuyen, ¿no? Al desarrollo, o por lo menos incentivan o apoyan económicamente a través de bonificaciones al desarrollo de aquello, ¿no? Y bueno, existe una comunidad bastante grande de desarrollo, ¿no? Que mejora día a día el sistema operativo, ¿no? Tanto el kernel como cada una de las aplicaciones. Bueno, empresas como, bueno, organizaciones como Wikipedia, Google, Facebook, ¿no? Facebook, Google, por ejemplo, tienen todos sus servidores en Linux. La NASA, ¿no? Android está sobre Linux, ¿no? Amazon también. Todo lo que es todo lo que es la nube de Amazon trabaja con Linux, ¿no? Y bueno, también la bolsa de valores, ¿no? Es una organización muy importante, que trabaja en Estados Unidos, que trabaja con Linux, ¿no? De hecho. Bueno, ¿y qué es una distribución? Bueno, es un compilado de software que se ejecuta sobre el núcleo Linux y que incluye determinados programas, ¿no? Paquetes informáticos, ¿no? Y ese compilado de aplicaciones satisface una necesidad de un grupo específico de usuarios, ¿no? Entonces pueden ser de uso doméstico, empresarial, ¿no? Para manejo de servidores. Por lo general están compuestas por software libre, pero en algunos casos incorporan algunos controladores propietarios, ¿no? Para poder ejecutar algún determinado componente. Aunque existen distribuciones muy libres, por ejemplo Debian es que utiliza exclusivamente paquetes libres, ¿no? Y Ubuntu también, pero Ubuntu utiliza ciertos controladores propietarios, ¿no? Bueno, la distribución se puede decir que es la suma del kernel, es decir, del Linux, ¿no? Y una serie de programas, ¿no? Para verlo mejor, llegaría a ser eso, ¿no? A su vez también tiene otros componentes, ¿no? El núcleo, los programas, ¿no? Y en los programas están el shell o el intérprete de comandos,
el sistema de archivos y las utilidades, ¿no? Los paquetes adicionales. El núcleo interactúa directamente con el hardware, ¿no? Y dentro de las funciones que realiza, gestionar memoria, controlar el acceso a ciertos componentes de la computadora, asignar permisos a ellos, mantener el sistema de archivos, manejar interrupciones, manejar errores, operación de entrada y salida, es decir, de escritura y lectura, asignación de recursos entre usuarios, ¿no? Bueno, y muchas otras tareas más, ¿no? El intérprete de órdenes, en cambio, es un equivalente al Command Con o al CMD o al MS2 que conocemos en Windows, ¿no? El shell, en caso de Linux, incluye un lenguaje de programación, ¿no? Para el procesamiento por lotes, ¿no? De ciertas acciones que queremos realizar en el sistema operativo, ¿no? Y existen distintos tipos de shell, ¿no? El SH, el C shell, ¿no? K shell, TC shell, ¿no? El bash shell es el por defecto, el que viene instalado por defecto, ¿no? Pero en algunas distribuciones de modo servidor viene el SH, ¿no? Entonces hay que conocer a ambos, ¿no? Sistema de archivos, bueno, es la forma en la que se va a organizar y almacenar la información en el disco duro, ¿no? Se representa un método lógico, también representa el sistema de archivos jerárquico, ¿no? Cómo va a estar, cómo se va a organizar. Y bueno, también cómo se va a comunicar con archivos que estén más allá del propio equipo, ¿no? Dentro de una red, por ejemplo, ¿no? Utilizando un sistema de archivos de red o el NFS, ¿no? Bueno, y los paquetes utilitarios, ¿no? Los paquetes utilitarios son mucho más fáciles de instalarlos. El shell o el intérprete de órdenes conoce exactamente dónde buscar buscar estos programas. Y bueno, existen programas para todo tipo, ¿no? Al igual que cualquier otro sistema operativo. Voy un poco rápido porque quiero entrar a la parte práctica. Bueno, existe un sinfín de distribuciones GNU Linux, ¿no? De hecho, existe un gran número. Hay una página que se llama distrowatch.org que les he pasado para un trabajo justamente para esta unidad, que puedan revisar esta página. Y bueno, ahí por ejemplo hay una estadística de que existen 821 distribuciones, ¿no? Activas, ¿no? 275, ¿no? Entonces, eso se puede decir que existe una serie de una total variedad de distribuciones, ¿no? En muchos casos esto es bueno y malo, ¿no? Perjudicial en el sentido de que complican a un usuario novato, un usuario que decide empezar a utilizar Linux. La primera pregunta que se hace y ¿qué distro utilizo? ¿Qué distribución utilizo? ¿O qué distribución me aconseja, ¿no? Entonces, representa una complejidad en ese sentido, ¿no? De que puede llegar a confundir al mismo usuario, ¿no? O el hecho de que una distribución, las cosas sean muy distintas a otra, ¿no? También el hecho de migrar de una distribución a distribución es como si migraríamos de Windows a Linux también, ¿no? Entonces, mucho depende de la costumbre y uso que se le pueda dar. Entonces, y bueno, porque existe una serie de variedades de distribuciones que uno puede elegir, ¿no? De fondo, de hecho, bueno, no se ve muy bien, muestra una página que es de todas las distribuciones que existen, ¿no? De hecho, a ver, lo vamos a ver después, todas las distribuciones, ¿no? Es una página bastante amplia y cómo se van derivando. Mejor lo vemos ahorita, si ganamos un poquito. A ver, vamos a ver, en Wikipedia hay una infografía muy interesante de lo que les comento. Bueno, ahora sí. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, este es el timeline o la línea de tiempo de las distribuciones Linux, ¿no? Entonces, por ejemplo, Debian es una de las distribuciones que surge de la nada, o sea, no está basada en ninguna otra, ¿no? Y bueno, de esta surgen muchas otras distribuciones, ¿no? Como las que vemos ahí.
Ubuntu, por ejemplo, es una distribución que está basada en Debian, ¿no? Entonces, como ven, es muy amplio, ¿no? De hecho, aquí está Ubuntu, ¿no? Y bueno, y así como Ubuntu deriva de Debian, también eh, hay muchas distribuciones basadas en Ubuntu, ¿no? Por ejemplo, están Kubuntu, ¿no? Que es bueno, que son parte de Canonical, pero hay otras que no son parte de Canonical y que son ampliamente utilizadas, por ejemplo, el Linux Mint, ¿no? Aquí está Mint, ¿no? Que es una de las distribuciones y según DistroWatch es la más utilizada. Bueno, como ven es amplio, ¿no? Bastante amplio, ¿no? Algunas distribuciones que han surgido también así, sin basarse en nada, ¿no? Ututu, que es una distro argentina, por ejemplo, ¿no? Hay distribuciones que han surgido en ciertas regiones también, ¿no? En España, por ejemplo, Guadalinex, ¿no? Canaima en Venezuela, ¿no? Slackware, por ejemplo, ¿no? Slackware. Y de Slackware se deriva SUSE. Entonces hay muchas distribuciones, ¿no? Y como les decía, esto puede llegar a ser en cierta medida perjudicial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya pueden tender a confundir, ¿no? A los usuarios o dividirlos inclusive, ¿no? Existen comunidades o dentro de la misma comunidad existen usuarios que pelean por una o por otra distro, ¿no? Y según el criterio de cada uno de ellos, una distro es mejor que la otra. Entonces ahí se crean ciertas diferencias entre ellos mismos, ¿no? Red Hat, ¿no? De Red Hat también derivan bastantes distribuciones, ¿no? Esta es una línea de tiempo del surgimiento de las distribuciones muy interesante, ¿no? Bueno, lo que les decía, distrowatch.com, ¿no? No es .org.com. Bueno, es una página muy interesante que, bueno, nos puede dar un parámetro para ver qué distribuciones están siendo ampliamente utilizadas, ¿no? Entonces también les recomiendo que puedan consultar esta página, ¿no? Bueno, algo muy importante es lo que vemos aquí a la derecha, ¿no? Queda a la derecha, un poquito más arriba. Ahora sí, no sé si alcanzan a ver. Bueno, hay un ranking de distribuciones, ¿no? Este ranking de distribuciones, bueno, si ven, está en el primer puesto, el Mint, ¿no? Linux Mint, que es justamente la distribución que ahora vamos a instalar, ¿no? Yo lo recomiendo siempre a las personas que vayan a empezar con Linux, ¿no? Es algo que se utiliza. Está después Debian, Ubuntu, ¿no? OpenSUSE, Manjaro, ¿no? Como ven es toda una variedad, ¿no? Y a veces es un poco complicado sabérselas todas, ¿no? Generalmente uno se queda sobre una sola línea, por decirles, sobre Debian, utiliza uno de sus derivados. En mi caso, por ejemplo, utilizo Linux Mint, ¿no? Y, y obviamente está basado en Ubuntu y Debian, ¿no? Hay otros que utilizan OpenSUSE, les gusta, bueno, de acuerdo a cada gusto también, ¿no? Es como todo, como la ropa que vestimos, ¿no? Como las cosas que utilizamos. Bueno, las distribuciones pueden ser comerciales, no comerciales, ¿no? Ser completamente libres, como en el caso de Debian, por ejemplo, o incluso utilizar algún paquete privativo, ¿no? O algún controlador, qué sé yo. Pueden ser diseñadas para el usuario final, para una empresa, para una organización específica, ¿no? Existen muchas distribuciones que han sido diseñadas para servidores, ¿no? Para dispositivos empotrados. Están orientadas a usuarios regulares, usuarios avanzados también. Son de uso general para dispositivos altamente específicos, especializados, ¿no? Como un firewall, un router. Bueno, también puede ser diseñado para un grupo en específico, dado su internacionalización, ¿no? O localización. Eso también lo que les decía, ¿no? Inclusive por regiones. Bueno, y soportan distintos tipos de hardware
Bueno, y toda esa diversidad se ha surgido por todas las cuestiones técnicas entre los mismos usuarios, ¿no? La organización de ellos, los puntos de vista diferentes que en su momento tenían, ¿no? Y bueno, y como les decía anteriormente, surge esa pregunta, ¿no? ¿Qué distribución utilizar? Bueno, yo les recomendaría siempre empezar, para los que están empezando, trabajando con una distro orientada a usuarios principiantes, ¿no? Usuarios para que poco a poco vayan. Otro uno de esos casos es Linux Mint, por ejemplo, PC Linux OS, también es otra distro muy interesante que se recomienda siempre a los que estén empezando con Linux, ¿no? Y bueno, los expertos utilizarán Manjaro, Slackware, ¿no? Gentoo, son distribuciones más avanzadas, ¿no? Orientadas a personas que tienen un nivel técnico un poco más alto. Bueno, y asociado a la distribución también está el entorno de escritorio. Los entornos de escritorios existe una gran variedad también, así como distribuciones, ¿no? Y está Genome, KDE, XFace, Cinnamon, Mate, Unity, ¿no? Existe un sinfín. Bueno, y el entorno de escritorio básicamente es la interfaz gráfica, ¿no? Entre el usuario y el equipo. Existe, bueno, aquí hay que hacer notar que la interfaz gráfica no es más que un cliente, ¿no? Es una aplicación cliente-servidor. En este caso el entorno de escritorio es el cliente y existe un servidor también, ¿no? Un servidor de la interfaz, ¿no? Los servidores pueden ser Xor, Xfree, ¿no? Kawin, y los clientes pueden ser, bueno, Genome Shell, KDE, Cinnamon, ¿no? Pues hay que ir diferenciando esas dos cosas, ¿no? Bueno, y las interfaces, bueno, en este caso los entornos de escritorio, ahí vemos a Genome, más o menos luce de ese modo, ¿no? El menú está al lado izquierdo, ¿no? Se ve de esa manera. La barra de tareas, de actividades en la parte superior. En el caso de KDE está en la parte inferior, ¿no? Tiene un diseño más tipo plasma, ¿no? O sea, un entorno muy interesante, muy atractivo. Sin embargo, también el hecho de manejar efectos, transparencias y todo aquello hace que también se destinen recursos, ¿no? A ese mismo bueno, a ese entorno de escritorio, mejor dicho, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Unity, ¿no? Que es propio de Canonical, la empresa que ha desarrollado Ubuntu, tiene el menú en la parte izquierda. Eso ha sido algo que ha desgustado a muchos de los usuarios que antes utilizaban Genome y por ende han dejado de utilizar Ubuntu, ¿no? Y se han pasado muchos a Linux Mint, ¿no? Pero también es muy interesante, bastante liviana, más liviana que KDE. Y bueno, y hay otras entornos de escritorio mucho más livianos, ¿no? Por ejemplo, el XFace, ¿no? Es un diseño un poco más sencillo, ¿no? Sin muchas cosas. El XD también, que es bastante liviano. Y bueno, también, además del entorno de escritorio, se caracterizan cada entorno de escritorio en utilizar distintas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, este utiliza para la exploración de carpetas el OpenBox, ¿no? Hay otros que utilizan otros entornos de escritorio, ¿no? Otros gestores de archivos. Bueno, y bueno, la instalación del sistema base, ¿no? La instalación es relativamente amigable, ¿no? De hecho, a lo que era hace más o menos 10 años, era un poco muy complicado instalar una distro. Yo empecé por el 2003 utilizando Linux. Y bueno, era un poco complicado porque había que tener mucho cuidado al momento de instalar para no perder datos. Si teníamos ya Windows instalado, no perder la información que ya teníamos, ¿no? Teníamos que tener mucho cuidado con el monitor que utilizábamos. El monitor, si no estaba bien configurado, podría no instalarse. Entonces era
muy complicado antes instalar. Hoy en día es bastante sencillo, ¿no? De hecho, teniendo un Live CD, un instalador de una distribución determinada, teniendo ese Live CD, donde esté la distribución, podemos revisar el mismo sistema operativo sin necesidad de instalarlo, ¿no? Es independiente del BIOS, de la configuración de todos los periféricos de entrada, salida, todos los dispositivos se hace de manera independiente, ¿no? Aquí no hay instalar controlador como existe en Windows. Y bueno, los pasos de instalación, esto es muy importante, ¿no? Tal vez lo más importante, bueno, de esta presentación, ¿no? Hay algo que hay que tomar muy en cuenta. Primero hay que hacer una auditoría del equipo, ¿no? Ver qué componentes tiene, ¿no? Analizar los componentes para evitar cualquier mal funcionamiento, ¿no? Como les decía anteriormente, esto era sagrado hacerlo, ¿no? Era algo que no podía saltar. Hoy en día, en cambio, es algo que sí lo puedes considerar, pero no es vital como lo era antes, ¿no? Entonces hay que conocer el disco duro, cuántos gigas tenemos, si ya tiene particiones, si ya tiene un sistema operativo instalado, si queremos realizar una instalación dual, en el sentido de que quisiera, si yo tengo ya Windows instalado en mi equipo, si quisiera tener un Linux también, ¿no? Instalar los dos y al momento de encender decidir cuál iniciar, ¿no? Entonces hay que conocer el disco duro. Es algo que al momento de instalar Windows no sabemos ni cómo está organizado ni cómo están, ¿no? Entonces tan solo lo agarramos y lo empezamos a utilizar, ¿no? El video, la capacidad del video, más o menos para ver la marca, el modelo, esto siempre y cuando quisiéramos optimizar su utilización, ¿no? En caso de que quisiéramos utilizar el acelerador 3D, por ejemplo, de la tarjeta gráfica, sí es importante considerar este aspecto, ¿no? La tarjeta madre, la marca y el modelo, bueno, hoy en día todas las tarjetas son muy soportadas, están muy bien soportadas en Linux, entonces que es algo que se puede dejar en segundo plano. La red, en el caso de tener alguna tarjeta muy específica, ¿no? Eso es en el caso de los servidores, por ejemplo, ¿no? Cuando los servidores, los fierros mismos, ¿no? Los rackeables, entonces esos sí hay que considerar la parte de la red, porque en algunos casos tienen una tarjeta no muy conocida, ¿no? Entonces habrá que considerar descargar el controlador para poder trabajar. El monitor, la frecuencia de refresco es en caso de que vayamos a utilizar los monitores antiguitos, ¿no? Hoy en día esto es bastante soportable, ¿no? En caso de los servidores también es importante considerar esto. Bueno, la forma en cómo vamos a instalar, ¿no? Si lo vamos a hacer utilizando un CD, un DVD, ¿no? En el caso de los servidores un floppy disk, ¿no? Un disquete. O lo vamos a hacer por red también, ¿no? Permite todas estas formas de instalación una distribución Linux. Conocer los drivers o los controladores, ¿no? También es importante. Por ejemplo, en Windows a los puertos COM les llamamos COM 1, COM 2, ¿no? Hoy en día ya básicamente no se utilizan estos puertos. Pero en Linux se los llama TTY S0, S1, ¿no? De ese modo. A los PC2, PSAUX, ¿no? Tenían cierta denominación. A los puertos USB, por ejemplo, SDA1, SDA2, ¿no? A los a los discos que soportaban bus ID, ¿no? Bueno, las máquinas ya más antiguitas, se podría decir, a los Pentium 3, 4, que no trabajaban todavía con SATA, que eran discos ID. Bueno, se les llamaba en Linux HDA, HDB, ¿no? al que estaba en el primer slot tipo maestro HDA, ¿no? Al primer slot tipo esclavo HDB, ¿no? Y ahí esa era su nomenclatura, ¿no? Es importante la nomenclatura para poder también, si es que yo voy a colocar instalar posterior a la instalación de una distribución Linux, voy a añadir un disco, entonces para saber cuál es, para ver cómo lo voy a montar, ¿no? Es importante. Bueno, antes el colocar un flash, un disquete, un CD, era muy complicado en Linux, ¿no? Había que montar la unidad,
crear una carpeta para montar la unidad, se le decía montar al proceso de crear el acceso al medio óptico o magnético, ¿no? Entonces sí llevaba su tiempo hacer eso. Hoy en día es plug and play, ¿no? O sea, lo colocan y funciona. Pero esto se los pongo porque en algún momento puedan ver alguna distro antigüita, ¿no? Porque hoy en día existen muchas distros que aún siguen siendo utilizadas y que en su momento no soportaban el plug and play. Bueno, y a los SATAs, bueno, tenemos 4 slots, ¿no? En las PCs de escritorio esto. SATA 0, 1, 2 y 3, y en cambio en Linux se llama SDA, SDB, SDC, SDD, ¿no? Bueno, y también hay que tomar muy en cuenta la gestión del disco duro, ¿no? Saber qué es el swap, ¿no? El swap es el espacio en disco duro que sirve para cachar los procesos, para intercambiar los procesos, sirven de ayuda o de auxilio a la memoria principal, es decir, a la memoria RAM. Y bueno, la regla swap que había hace mucho tiempo y que quedó un poco plasmada, ¿no? Ahí en la memoria de todo Linuxero fue que había que añadirle el doble, bueno, asignarle como tamaño al swap el doble del tamaño de la memoria RAM. Es decir, si yo tenía una memoria RAM en esos tiempos, hace muchos años, de 512, mi swap debería ser de 1 GB, ¿no? Con eso le alivianaba la carga a la memoria RAM y por ende hacía que mi equipo funcione adecuadamente, ¿no? Y bueno, esta regla se mantuvo y según los más expertos, los expertos de Linux, los Linuxeros, ellos indicaban que la regla era necesaria solo hasta el giga o hasta 2 gigas, ¿no? De poder duplicar el espacio del swap a esta. Y bueno, eso se quedó ahí, ¿no? Hoy en día, con las memorias que tenemos, ¿no? En los equipos tenemos memorias de 2, 4, 8, 16, inclusive algunos hasta 32, ¿no? Entonces no es recomendable darle el doble, asignarle el doble del tamaño al swap, ¿no? Porque es un espacio innecesario, ¿no? Un espacio hasta en muchos de los casos. Tener una memoria RAM de, por ejemplo, de 8 GB o mejor dicho, de 16 GB, probablemente el swap ni se utilice, ¿no? Entonces, probablemente los procesos basta y sobra con la RAM, ¿no? Y el swap quedaría ahí inutilizable y básicamente sería un espacio perdido, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso lo que se recomienda si se tienen memorias bastante grandes y se necesita trabajar con muchos procesos, en este caso si tuviera servidores, un servidor corriendo, por ejemplo, en un equipo de 32 gigas y tuviera un servidor web que utiliza bastantes procesos de entrada, salida, crea bastantes procesos en sistema, sí sería adecuado crear particiones, crear swap, ¿no? En 2 o más particiones. Porque tener una sola partición también no es algo que es sugerible, ¿no? No es algo óptimo. Bueno, ¿y qué más se debe conocer? ¿Qué es una partición, ¿no? Los tipos de partición, el tipo de partición nativa, ¿no? O nativa. Hemos visto el swap y el nativa. Son los dos tipos de particiones que existen en GNU Linux. Bueno, este es la partición nativa, puede ser XT3, XT4, Risers FS, ¿no? XFS, ZFS. Pueden haber un montón de sistemas de archivos que pueda soportar un disco, ¿no? Los más utilizados son estos dos. Y se debe tener como mínimo una partición, ¿no? En Linux. Se pueden tener más también, pero como mínimo se requiere, ¿no? Es como en Windows, la unidad C. Sí o sí se necesita la C para poder instalar Windows, ¿no? Bueno, aunque hoy en día ya se instala más, ¿no? Se instala para el bootloader, ¿no? Inclusive los fabricantes HP, Dell traen una partición adicional como partición de rescate, ¿no? Entonces, bueno, pero en Linux es suficiente con tener una partición y ya está la nativa, ¿no? Y bueno, también, si es que voy a trabajar con swap, tener también la partición swap, ¿no? O sea, es decir, en ese sentido, hubieran solo 2 particiones, ¿no? Un particionado recomendable, bueno, a criterio mío,
sería el siguiente, ¿no? Si consideramos tener una instalación dual, es decir, consideramos tener Windows y Linux a su vez, ¿no? En Windows tenemos la unidad C, la D, la E. Bueno, ahí por ejemplo me comí el boot, ¿no? Que es una partición que sí o sí me exige tener Windows. Entonces, bueno, pero para Linux lo recomendable es siempre tener el swap. Y también es muy importante el orden de las particiones, ¿no? Por la geografía del disco sabemos muy bien que lo que esté primero es lo que va a ser más, va a ser accesible rápidamente, ¿no? En este caso es si los procesos, si voy a trabajar con el swap y si voy a tener procesos en el swap, entonces ponerlo al principio del disco, ¿no? En los primeros sectores del disco. Bueno, después estará la unidad C, ¿no? No tiene una diferencia. Aquí tengo dos particiones que están un poco independientes y tengo otras particiones agrupadas, ¿no? Dentro de un bloque. Es decir, es como si estas particiones fueran parte de este bloque, ¿no? Esta es la estructura de las particiones. Bueno, a nosotros, bueno, particularmente a mí no se me enseñó cómo estaba lógicamente organizado un disco. Pero bueno, se los comento, ¿no? Un disco MBR, ¿no? O sea, un disco que soporta MBR, al menos tiene 4 particiones, ¿no? Son los discos que generalmente utilizamos. Estas 4 particiones pueden ser 4 primarias, es decir, consideradas como primarias. Las particiones primarias son estas, las que vemos de manera independiente, ¿no? Ahí, bueno, yo sé que no pueden ver mi puntero, pero bueno, la partición swap y la partición C son consideradas primarias en este esquema, ¿no? Bueno, como les decía, pueden haber 4 particiones, pero también pueden haber 3 particiones primarias y una extendida. O puede haber una partición primaria y una extendida, o 2 particiones primarias y una extendida. El esquema que vemos ahí es de 2 particiones primarias y una extendida, ¿no? La partición extendida tiene una cierta peculiaridad. La partición extendida puede agrupar otras particiones, pero esas particiones se llaman lógicas, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de particiones: particiones primarias, particiones extendidas y particiones lógicas, ¿no? Aquí en el esquema vemos 2 particiones primarias y una extendida, y vemos 7 lógicas, ¿no? Eso por favor quiero que esté claro porque es algo muy importante, ¿no? Bueno, y si no, solo me preguntan o en algún momento lo puedo volver a repetir, ¿no? Entonces, algo muy importante, ¿no? Entonces, dentro de una partición primaria no puedo tener otras particiones. Las particiones primarias son independientes. Ahora, ¿cuáles son las otras restricciones? No puedo tener 2 particiones extendidas. Solo puedo tener una extendida, ¿no? Entonces, primarias puedo tener ninguna o puedo tener bueno, puedo tener 4, pero si tengo 4 primarias no voy a tener ninguna extendida, ¿no? Entonces son 4. En mi disco se puede dividir hasta en 4 bloques. Aquí vemos 3 bloques, 2 primarias y una extendida. La unidad C, la unidad D, la unidad E son parte del sistema operativo Windows. Y tengo el swap, el boot, el USR, el bar, home y la raíz. Bueno, que no se ve muy bien ahí, pero es una raíz, o sea, es un slash, ¿no? Una barra inclinada. Esa es la raíz. Decía anteriormente que al menos Linux debe tener una sola partición, ¿no? Y es esta, la raíz. Si tengo la raíz, de por sí ya tengo el home, tengo el bar, el USR, el boot dentro de esa raíz. Pero si lo separo de este modo, entonces estoy separando solo el contenido, ¿no? La organización lógica sigue siendo la misma. Bueno, y también tiene mucho sentido el poner estos tamaños, ¿no? El boot, por ejemplo, se utiliza para bootear, ahí es donde es donde está ubicado la imagen del kernel, la imagen del sistema para poder arrancar rápidamente.
no ocupa mucho espacio, por eso, y es un espacio estático, o sea, no va a cambiar, ¿no? Entonces 250 megas es suficiente. El USB donde están las aplicaciones del sistema, ¿no? Bueno, en este caso yo le he puesto 2 gigas, ¿no? Podría ser un poco más también. El bar, siempre y cuando vayamos a utilizar, vayamos a tener, bueno, si vamos a instalar un servidor de correo, sí es importante el bar, porque ahí van a estar almacenados todos los correos que vayan a manejarse dentro de ese servidor, o las páginas web también van a estar ahí ubicadas, ¿no? Después tenemos el home. El home es la carpeta por defecto del usuario, ¿no? Es como el users de Windows o el document settings, ¿no? Que en sus versiones anteriores. No, bueno, la raíz es todo, ¿no? Todo el sistema. Bueno, eso vamos a irlo viendo. Bueno, ¿y qué otra cosa más hay que considerar? ¿No? El gestor de arranque, ¿no? El gestor de arranque es un programa que gestiona el arranque y decide qué sistema operativo va a arrancar, ¿no? En caso de tener una instalación dual. Bueno, el gestor de arranque se debe instalar en la pista 0, es decir, en el MBR del disco, ¿no? Para que pueda ser leído una vez que se enciende el equipo, ¿no? Y los tipos de gestores que hay están el Lilo y el Group. El Group es ampliamente utilizado hoy en día, ¿no? Y la instalación, bueno, podemos hacer la instalación utilizando un Live CD o un Live USB, o sea, se puede montar o grabar la imagen o el ISO en un USB. Bueno, si hablo cosas que no se entienden, por favor solo escríbanlo para que lo vaya aclarando. Vamos a hacer una instalación. Bueno, ya venimos un poco atrasaditos. Bueno, yo estoy trabajando sobre, bueno, ahora sí, me he visto obligado a trabajar sobre Windows porque estamos grabando esta sesión y la única forma de hacerlo es utilizando esta aplicación. Y bueno, vamos a... les voy a mostrar la instalación de Linux, de un sistema ajeno Linux dentro de Windows, es decir, en una máquina virtual, ¿no? Es lo mejor y lo más didáctico, ¿no? Porque después, para los usuarios que no son muy expertos, pueden llegar a dañar alguna información en su equipo. Entonces, una instalación dual por el tiempo, uno, y porque también la idea es mostrarles desde lo más básico. No lo vamos a hacer, no vamos a hacer una instalación dual, ¿no? Pero sí lo vamos a instalar dentro de una máquina virtual, como si estaríamos instalando Linux dentro de un equipo. Bueno, yo tengo aquí el VirtualBox. El VirtualBox lo he descargado de la página VirtualBox. La versión que hoy en día está es la 5.1. Vamos a agarrar y vamos a instalar esto. Bueno, yo ya lo tenía instalado el 4.3, pero voy a instalar el 5.1 para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Bueno, la instalación del VirtualBox es todo siguiente. No hay ciencia detrás de aquello. Bueno, el instalador ocupa unos 100 megas más o menos, unos 118, ¿no? Lo pueden obtener desde la página que les he proporcionado. Y bueno, la instalación es de ese modo, ¿no? Bueno, esto sí va a tardar un poco, parece. No debería, es bastante pequeño. Si surge algún comentario, por favor. Ahora sí, volvió mi conexión. Si surge algún comentario o algo, aprovecharemos para hacerlo mientras vamos instalando. Bueno, ya está. Bueno, esta aplicación en sí, bueno, es una máquina virtual, ¿no? Utiliza recursos del equipo para poder asignarlos a las máquinas que se vayan a crear, ¿no? Hay dos esquemas, el esquema anfitrión y el esquema huésped, ¿no? El anfitrión es el sistema operativo sobre el cual ahorita estoy trabajando, en este caso Windows, y el esquema huésped es el que vamos a crear ahora. Entonces aquí
solo basta dándole nueva máquina virtual. Y aquí vamos a escribir Linux Mint 18. ¿no? Entonces, si ven, esto ya me ha reconocido que es un sistema operativo tipo Linux y me dice la versión Ubuntu 64 bits. Sí, voy a instalar esa versión. ¿ya? Entonces aquí podemos instalar nosotros cualquier otro sistema operativo, por ejemplo un Solaris, ¿no? un IBM OS 2, Mac OS. ¿no? Entonces, y dentro de Linux tengo un sinfín de distribuciones. Obviamente a mí me está reconociendo 32, 64 bits porque tengo el soporte, desde el BIOS se activó el soporte para que me pueda habilitar el modo de virtualización. Si no tuviera, no se vayan a asustar si no le saliera el de 64 bits. Solo deben habilitar en la configuración del BIOS el modo de virtualización. ¿no? Bueno, seguro tengo entendido que tienen un curso de Android, ¿no? Algunos, entonces ahí probablemente les hayan enseñado aquello, a activar este modo de virtualización. Bueno, voy a crearme una máquina virtual de 2 gigas, bueno, de RAM, ¿no? Aquí le voy diciendo, voy definiendo las características de mi máquina virtual. El tamaño, voy a crear un disco duro también para esa mi máquina virtual. El formato del disco va a ser el VirtualBox This Image, ¿no? Pero también puede tener otro formato. Ojo, VirtualBox no es no es la única aplicación con la que se puede trabajar con máquinas virtuales. Hay otros como el VMware, por ejemplo, que es de pago, ¿no? En cambio el VirtualBox tiene su versión libre y también tiene su versión privativa, pero gratuita. Bueno, aquí le doy el almacenamiento del disco duro física reservado dinámicamente. Y bueno, le voy a decir que voy a instalar sobre 20 gigas. Ahora, podría asignarle más, como también podría asignarle menos, ¿no? O sea, Linux Mint en este caso requiere al menos de 12 gigas, entonces lo voy a poner 20. Ya está. Ahora voy a hacer una configuración adicional. Y en la red le voy a habilitar, ahorita es a tipo NAT, ¿no? La configuración de mi equipo. Haciendo clic derecho, yéndome a configuración, puedo ver todos para la configuración de esta máquina virtual. Entonces voy a decir que voy a trabajar con un adaptador tipo puente, es decir, va a agarrar, en este caso, mi adaptador de mi wireless, de mi Wi-Fi por la cual estoy conectado, y lo voy a poner como puente. Es decir, en mi red local van a aparecer dos equipos, o van a haber dos equipos, ¿no? Actualmente hay uno, es mi máquina huésped, pero habilitando esta configuración voy a tener a mi máquina huésped, mejor dicho, ¿no? Tengo a mi máquina anfitrión ya navegando sobre mi red local, pero voy a tener a mi máquina huésped también, es decir, al Linux Mint, ¿no? Le doy OK, ya está. ¿Qué más debo hacer? Bueno, debo decirle cómo va a arrancar, ¿no? En nuestro caso podría arrancar desde nuestro lector, pero yo voy a colocar el ISO. Bueno, y el ISO lo debo tener por aquí. Aquí está, 18, Linux Mint 18. Estoy seleccionando dentro de mi controlador ID, dentro de mi CD, estoy seleccionando el Linux Mint, ¿no? El ISO, en este caso podría tener otra ISO más, ¿no? Pero hoy vamos a ver el Linux Mint. Ok. Bueno, con todo esto ya hecho, lo único que me queda es iniciar el equipo. Les repito nuevamente, si hay alguna duda, solo comentario, por favor, escríbanlo. Bueno, tengo corriendo ya mi Linux, ¿no? Aquí puedo, si nota, me dice quiere iniciar Linux Mint, quiere verificar, iniciar en un modo de
compatible, OEM, o sea, esto es en el caso de para las empresas HP, Dell, ¿no? Que venden el equipo más el sistema operativo instalado, ¿no? En caso de que quisieran tener una versión OEM de esto. El test de integridad, ¿no? Del disco. Es un caso de utilizar un disco duro, un live CD, un live DVD, en este caso, es muy importante, ¿no? Para verificar si el disco no tiene errores en su superficie. La prueba de la memoria, ¿no? Se puede hacer un test de memoria para ver si la memoria no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, entonces le voy a dar Start Linux. Bueno, va a empezar a iniciarse mi sistema operativo. Ahora sí, arrancando. Bueno. Bueno, Juan Pablo me dice, ¿qué varía en el proceso de instalación sobre un servidor de forma directa o empleando un hypervisor? Bueno, varía bastante, ¿no? Porque ahorita lo que estoy haciendo es utilizando los recursos del equipo desde un sistema operativo anfitrión. Entonces, en cambio, desde el servidor directamente estaría trabajando sobre el metal directo, ¿no? Sobre el mismo equipo, utilizando directamente los recursos de ese equipo, el hardware mismo. En cambio aquí estoy virtualizando y estoy emulando cada uno de los componentes del hypervisor. Entonces ahí hay mucha diferencia en aquello. Bueno, ahora sí. Bueno, este es el sistema operativo. Lo voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Ya. Bueno, aquí le doy, ahorita está en modo Live CD, es decir, puedo utilizar el sistema, de hecho estoy conectado a internet, ¿no? Puedo utilizarlo, ya tiene Live CD, ya tiene preinstalado varias aplicaciones, obviamente si vemos está en inglés, ¿no? Tengo varias herramientas listas para utilizar, aquí no tengo que instalar alguna utilidad más, tengo todo listo para trabajar. Obviamente si tendré alguna aplicación de propósito específico, lo tendré que instalar, ¿no? Bueno, aquí le selecciono el idioma, tenemos un montón de idiomas también, ¿no? Tiene un amplio soporte de idiomas. Le doy español y le doy continuar. Y me dice instalar software de terceros para multimedia, MP3, Flash, compatibles con gráficas y Wi-Fi. Esto es muy importante, ¿no? Y es algo que destaca a Linux Mint y a la línea de Ubuntu, ¿no? Que instala algunos software de terceros, es decir, no libres, ¿no? Para poder trabajar con esto, ¿no? Obviamente MP3 tiene su propia patente, ¿no? Entonces, es por eso que hace esta pregunta. Bueno, le doy continuar. Yo se lo subí en la plataforma, dos instalaciones breves de la Linux Foundation Training, que es de la organización que se encarga de certificar a profesionales, a personas como profesionales Linux. Entonces ahí les mostraba la forma de instalar, ¿no? Era bastante rápida. De hecho, si ahorita le doy instalar ahora, ya va a estar todo ya hecho, ¿no? Pero esa no es la idea de esta clase. Ahora vamos a hacer la instalación manual. O sea, aquí la parte más importante es la gestión del disco duro, ¿no? Lo que les había comentado. Entonces le voy a dar más opciones. Vamos a crear particiones, redimensionar, ¿no? Trabajar un poquito con aquello. Entonces,
Estamos simulando en la máquina virtual, bueno, que tenemos un equipo cero, ¿no? O sea, con un disco duro que jamás se ha tocado. Entonces, tenemos que considerar realizar algunas acciones más, como por ejemplo, crear la tabla de particiones, en este caso, ¿no? Entonces, la tabla de particiones, para crear una tabla de particiones, yo debo seleccionar el disco duro. Fíjense aquí un detalle, me dice dev SDA, ¿no? La carpeta dev es donde están todos los controladores del sistema operativo GNU Linux, ¿no? Entonces aquí tengo el controlador SDA, corresponde al primer disco SATA, ¿no? Estamos simulando también que tenemos un disco SATA, ¿no? Entonces si tuviera dos discos, diría más abajo dev SDB, ¿no? Entonces vamos a crear la tabla de particiones y aquí me dice que he decidido crear, ¿no? Si continúo, voy a crear la tabla de particiones en el dispositivo y se van a eliminar todas las particiones que existan previamente, ¿no? En algunos casos, en discos que están ya dañados, la tabla de particiones no va a figurar aquí, ¿no? Entonces puede que el sistema arranque, pero que no exista ninguna tabla de particiones y no salga como se nos sale ahora, ¿no? Entonces por eso es que sale esta alerta, esta alarma. Le doy continuar. Bueno, una vez creado la tabla de particiones, ya puedo crear las particiones como tales. Entonces, aquí vamos a ir creando, como les había dicho en la diapositiva, en una de las últimas, que lo recomendable es crear primero, en los primeros sectores del disco, crear el swap. Entonces, este formulario debo llenarlo con los datos de cada una de las particiones, ¿no? Mi swap me ha asignado 2 GB de RAM, ¿verdad? Entonces mi swap podría ser 2 GB también, ¿no? Entonces, si hay más consultas, solo háganlas. 248 megas, que es 2 GB. Le digo al principio de este espacio. Aquí me dice un detalle. Tipo de la nueva partición. Primaria o lógica, ¿no? Entonces también hay que considerar aquello. En este caso, se sugiere siempre que un swap sea una partición tipo primaria. Ahora, me dice utilizar como, y aquí se refiere al sistema de archivos. Entonces yo le voy a decir área de intercambio. O en algunas otras distros me sale como swap. Entonces le selecciono esto. Y si se fijan, ha desaparecido el punto de montaje. El swap no es una partición utilizable, no es una partición que se monta, ¿no? No existe lógicamente, ¿no? en capacidad en el disco. Entonces por eso es que no se monta, ¿no? Le doy OK. Y una vez creada, me ha creado el SDA1, ¿no? Voy a crear otra vez, selecciono espacio libre. Y aquí le digo la nueva partición, ¿no? ¿Qué otra partición más puedo utilizar? Puedo utilizar boot, home, bar, ¿no? O sea, todos estos. Boot, donde está la imagen booteable del kernel de Linux, del sistema también, que son dos cosas muy diferentes. El home, las carpetas temporales, las carpetas de aplicaciones, las carpetas variables del sistema, donde pueden estar correo electrónico, o puede estar mis aplicaciones web. CLB destinados a procesos del servidor. OPT es una carpeta opción, que bueno, se le considera opcional, donde se instalan otras aplicaciones que no forman parte de la distribución como tal. Y USR local, donde están las aplicaciones locales, ¿no? Bueno, vamos a colocar el boot. Y en el boot, como les decía anteriormente, no es necesario que sea muy grande, ¿no? 256 será suficiente. También lo puedo poner como primaria, lo puedo poner como lógica. Fíjense, habíamos hablado anteriormente que tenemos 3 tipos de particiones, ¿no? Primarias, extendidas y lógicas. Aquí ya no se coloca extendida. Hace mucho sí se creaba una extendida para luego crear las lógicas.
En este caso, si voy a crear una lógica, ya va a crear la extendida automáticamente, ¿no? Entonces aquí le voy a poner lógica. Bueno, y ya está, el boot, ¿no? Y si se fijan, la nomenclatura que ha tomado es SDA5, ¿no? ¿Por qué SDA5? Porque del 1 al 4 vienen primarias y extendidas. Y del 5 para adelante vienen las particiones lógicas. Otro punto muy importante a considerar, ¿no? Tenemos el boot y ahora vamos a crear otras particiones más, como el home. Bueno, vamos a pensar que estamos creando como nuestro sistema como para un usuario final, ¿no? En este caso no para un servidor. Para el servidor lo vamos a hacer la siguiente semana. Los vamos a crear 1024, 10. Bueno, 10 gigas en este caso, ¿no? 10.240. 10 gigas para mi home. Los tamaños también dependerán del uso que le vayamos a dar, ¿no? También como lógica. Si estamos empezando a crear las lógicas, tenemos que hacerlas una tras otra, ¿no? Ya está creado, ha tomado la nomenclatura SDA6. Y bueno, la última partición que voy a crear la raíz directamente, ¿no? Y con todo el espacio en disco. Ok. Bueno, yo pudiera crear las otras particiones también adicionales, ¿no? Podría tener estas también como primarias, de hecho me soportaría tener 1, 2, 3, 4, las 4 serían primarias, no tuvieron extendida, puedo hacerlo, pero no es lo adecuado, ¿no? Siempre es bueno tener como primaria el swap y todas las otras como extendidas, o como que forman parte de la extendida, es decir, que sean lógicas. Bueno, una vez hecho esto, lo que me queda es instalar, ¿no? O sea, decir dónde se va a instalar mi gestor de arranque. En este caso le estoy diciendo que se instale en el SDA, es decir, en el MBR del disco o en la pista 0. ¿No? Lo voy a dar ahí. Aquí me puede salir que pueda instalar en el otro lado también, ¿no? Puedo instalar en otra partición, pero lo recomendable es hacerlo siempre en la pista 0, ¿no? Es decir, en el SDA. Hecho esto, le doy instalar. Bueno, me dice que tengo, me sale un mensaje para poder confirmar, va a empezar a crear estas particiones, las va a formatear. Momento, algo que me estoy olvidando. Mostrarles el sistema de archivos. El sistema de archivos que hay, son todos esos sistemas de archivos, van también de acuerdo a la distribución. En este caso se puede colocar cualquiera de estos sistemas de archivos, es decir, se puede colocar un archivos XT3, XT4 transaccional. El XT4 es una versión más actual, más rápida que el XT3, evidentemente, pero si se van a manejar datos muy importantes, es recomendable trabajar con el XT3, ¿no? Porque es más estable, ¿no? También hay otro sistema de archivos JFS, XFS, ¿no? Que son utilizados por otras distribuciones también, ¿no? Entonces, mucho depende de qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, JFS, XFS son utilizados más para la parte transaccional, en caso de que haya muchas transacciones, ¿no? Ahora también podría utilizar el FAT32, no es recomendable porque es bastante lento, ¿no? FAT16, ¿no? O sea, también. Pero bueno, aquí es el sistema de archivos que vamos a escoger, ¿no? NTFS, por ejemplo, el sistema de archivos de Windows. Obviamente aquí no me permite trabajar con NTFS, ¿no? Bueno, ahora sí. Instalar ahora. Esta es la parte, como les digo, más importante, ¿no? Bueno, después será de seleccionar la región.
¿no? Me selecciona en este caso automáticamente para la zona horaria, para la cuestión del formato de la moneda, formato numérico, ¿no? O sea, de país a país difiere este asunto, ¿no? Bueno, la disposición del teclado, la distribución del teclado, en este caso el mío es Latinoamérica, soporta ñ. Es siempre bueno probar el teclado, ¿no? Para no tener problemas después. Generalmente lo reconoce automáticamente, o sea, no hay tanto problema en aquello. Ahora sí. Mi siguiente ha desaparecido. Bueno, me pregunta quién es usted. Aquí quise ponerle el nombre completo. Bueno, el nombre en realidad, ¿no? Me acostumbro a poner el nombre completo. Nombre del equipo. El nombre del usuario. Esto sí, en la línea de Ubuntu, Debian, siempre piden crear al menos un usuario, ¿no? En Linux hay por lo menos el usuario, bueno, existe el usuario, en toda distribución existe el usuario root, que es el superadministrador. Algunas distribuciones solo lo instalan y solo es necesario instalarlo con el root, pero otras distros piden crear un usuario adicional, ¿no? Entonces en este caso es ese, ¿no? Siguiente. Bueno, no vemos el botón siguiente porque mi pantalla no lo ha reconocido bien. Y bueno, ahora sí, empieza a instalar. Empieza a hacer la instalación. Bueno, aún con una hora y media que teníamos, no nos ha alcanzado para poder. Pero bueno, por lo menos quería llegar a la parte de la instalación. Quisiera mostrarles el uso de la terminal. Bueno, probablemente tal vez mientras instala les podría ir mostrando. Y si bueno, existen algunas preguntas, por favor. Ya vamos a ir cerrando de aquí a 10 minutos más. Solo les pido unos 10 minutitos más, por favor, para que podamos terminar de ver la instalación. Y si existen algunas preguntas, comentarios, por favor. Bueno, la consola es una herramienta muy importante, ¿no? Para un usuario Linux. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas se hacen de una manera más fácil y sencilla desde la consola. El único requerimiento es aprender a utilizarla, ¿no? Y es aprender, básicamente, memorizarse todos los comandos que esta tiene, ¿no? Es solo eso. Después las tareas son mucho más sencillas, se convierten más sencillas de administrar, lo que se va a administrar es más fácil hacerlo, tomamos control del mismo equipo a través del shell, de la consola. Y bueno, un comando muy importante es el man, ¿no? Con el man podemos desglosar el manual en línea de cada comando. Por ejemplo, si le doy man ls, por ejemplo, que me permite listar el contenido de una carpeta. Ahorita estoy en el home de este usuario. Este usuario se llama min, ¿no? Es home min. Entonces hay algunos comandos que me permiten utilizar la consola, ¿no? Con pwd podemos saber en dónde estamos ubicados, ¿no? Con ls podemos listar el contenido de este directorio.
Y bueno, ¿qué más? Con man podemos, si quisieran añadirle algún parámetro adicional al ls, tendría que darle man ls, ¿no? Para ver. Y con esto empiezo a ver todo el manual en línea de este comando, ¿no? Y lo voy recorriendo haciendo, apretando enter o apretando espacio. Aquí por ejemplo me dice ls lista el contenido de un directorio, muestra la información acerca de los archivos que tiene, ¿no? Y me va diciendo qué parámetros soporta. -a, ¿no? Que va a mostrarnos todo, incluyendo los que empiezan en punto. Los archivos que empiezan en punto en Linux son archivos ocultos. Después hay otros parámetros que también se le puede mandar, como el -d, ¿no? Solo para que me muestre los directorios, -f para que lo clasifique, -h para que sea lecturable para el humano, para las personas, ¿no? No para la máquina, -l para que me muestre una lista larga, ¿no? El formato, en base a un formato. Bueno, aquí me muestra todos estos atributos con los que se pueden utilizar con ese comando, ¿no? En este caso con ls. Haré la prueba, ¿no? ls-a me está mostrando, fíjense, los archivos que están y que inician en punto, ¿no? Los archivos que inician con punto son archivos ocultos. De hecho, si yo me voy al home de este usuario, solo voy a ver los archivos, algunos archivos, ¿no? Bueno, estas carpetas se van a ver, pero no se están viendo las carpetas ocultas, ¿no? Las que vemos con punto. Ahora, ls, también podemos combinar los parámetros, los atributos. ls-la me va a mostrar los ocultos, pero adicionalmente me muestra un detalle de todos estos archivos, ¿no? En ese detalle podemos ver los permisos del mismo archivo, la accesibilidad de los permisos. Esta es la nomenclatura a utilizar. Vamos a tratar de verlo la siguiente clase. Vemos el usuario propietario, el grupo propietario, ¿no? Y el archivo, ¿no? La última modificación. Lo que vemos con D, si lo ven aquí, es que es un directorio. Bueno, sigue copiando. Esperaremos unos minutitos más, por favor. Y si bueno hay algún comentario, lo vamos haciendo, ¿no? Mientras vamos viendo algunos otros comandos. El cd es para cambiar el directorio. Cd, por ejemplo, raíz, ¿no? Estoy ahorita en la raíz de todo el disco. Si le doy ls-la, veo todo el contenido de todo el sistema de archivos. Ojo, Linux tiene la jerarquía de directorios, está basada en la raíz. Es como si en realidad existiera la raíz y nada más, ¿no? Sobre la raíz se desprenden todo el sistema de archivos, ¿no? O sea, toda la jerarquía, el árbol de directorios. Ya está a punto de terminar. Seguimos, nos vemos a consola. Bueno. Entonces, bueno, con cds change directory podemos cambiar el directorio de un lado a otro, ¿no? Podemos irnos. Ahora hay algo muy importante, el autocompletar. Con doble tap se me autocompleta el lugar navegable, pues, permitible y navegable. Aaron Rioja, ¿dónde accedo para programar el sistema operativo si quisiera modificar su código? Bueno, para programar, en realidad ahorita lo que tengo son los binarios, no tengo el código fuente, no puedo ver el código fuente. Pero si quisiera modificar algún programa en específico, o sea, tendría que bajarme las cabeceras de ese paquete. Es decir,
Si quiero modificar el kernel, por ejemplo, tendría que bajarme las cabeceras del kernel, ¿no? Y eso lo puedo hacer a través de la instalación de sus paquetes, ¿no? Me dice, bueno, Santos, al activar tecnología de virtualización en la BIOS no me reconoce el VirtualBox. Santos, a ver, ¿qué equipo tienes? ¿Me puedes decir el modelo de tu equipo? Porque eso suele ocurrir en algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, creo que pasa eso en los Acer. Si me podrías decir o me escribes internamente, me dices, me das los detalles y te podría dar una mano en la instalación. Posiblemente sea algo de tu BIOS o puede que sea algo del VirtualBox. HP. No es HP Compact. Los HP Compact no tienen esa... Tienen un problema en la parte de la virtualización. HP 15. G15, ¿no? Bueno, si me escribes por la plataforma, yo te doy una mano y para que no puedas tener ese problema. Como te digo, puede que sea en el BIOS o puede que también sea algo en el virtualizador, ¿no? En la Hypervisor. Entonces habría que verlo aquello, ¿no? Bueno, entonces la consola es cuestión de que ustedes revisen el tema, la unidad temática que les he pasado y empiecen a echar mano, ¿no? Aquí, por ejemplo, si quieren utilizar la consola, copiar, crear un archivo, por ejemplo, crear una carpeta en Mercadir Linux, ¿no? CD Linux. Ojo, los nombres de los archivos y carpetas se difieren, ¿no? En cuanto, o sea, es sensible, las mayúsculas y minúsculas son sensibles, es decir, un Linux con L mayúscula es muy diferente a un Linux con L minúscula, son carpetas diferentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con aquello. Touch para crear un archivo en blanco, ¿no? Prueba.txt. Los archivos de texto también pueden, como no pueden tener este formato, entonces si yo le doy prueba.txt, ¿no? Es mejor para ver el contenido del archivo. Puedo utilizar algún editor, el V, por ejemplo, que es un editor de texto, ¿no? En consola. Entonces aquí puedo poner sí, tiene su complejidad. Ahorita estoy en modo lectura, puedo habilitar, voy a cancelar esto, está descargando paquetes. Bueno, es uno de los defectos, ¿no? Del Linux que me pide descargar algunos paquetes de internet para mantenerse actualizado. Voy a terminar de hacer esto. Bueno, aquí estoy en modo lectura y con insert aquí puedo, ya está, ¿no? Con WQ, W para guardar, Q para salir, ¿no? No file name. Ah, claro, prueba. Tenía que ponerle el archivo, ¿no? Ahora sí, le doy WQ, ya está. Le doy more prueba, txt, ya está. Bueno, antes de que todos se vayan, voy a reiniciar el equipo. La verdad no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Para poderles mostrar más el programa o en este caso la instalación. Bueno, si van surgiendo algunas otras preguntas más, por favor. Lo que les voy a pedir, bueno, esto es metiendo mano a todo aquello, ¿no? O sea, en la práctica se ve que se va a ir viendo si ustedes, qué tanto ustedes vayan a aprender de un sistema operativo, ¿no? Entonces lo que les recomiendo es que se pueden instalar. Lo ideal, lo primero, que lo hagan en una máquina virtual,
Ya una vez que lo vayan entendiendo, manejando y todo, ya recién lo hagan, intenten una instalación dual. Bueno, y Linux Mint es una, o PC, Linux OS, son dos sistemas operativos que recomendables para personas que vayan iniciando. Bueno, ahorita estoy reiniciando, la máquina virtual. Bueno, me han comentado también que habían muchos que ya habían trabajado, ¿no? Y que posiblemente esto sea algo que ya se lo conocen de memoria, ¿no? Pero bueno, era necesario hacer un repaso para que ustedes puedan ver, ¿no? Y no solamente se los vaya a contar. Bueno, ya está. Este Linux Mint 18 es una versión que está basada en Ubuntu 16.04. Ha salido recientemente, el 1 de julio, entonces es una versión muy actual. Bueno, aquí me pide mi usuario. Sin usuario no puedo acceder, a diferencia de Windows. Sí o sí tengo que tener un usuario para poder acceder al sistema. Y ese usuario también debe tener una contraseña, ¿no? Bueno, y ya está, ¿no? Ya está instalado el sistema. Ahora sí ya puedo trabajar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy con el usuario Marcelo en el equipo Marcelo VirtualBox, ¿no? Y estoy en el Home y estoy en el Bash. Si le doy pwd, me he instalado ahí. Doy ls, veo mis carpetas. Y si le doy df, que es un comando para que pueda visualizar las particiones en disco, me sale esto, ¿no? Que tengo el SDA 7 que está en la raíz, el SDA 5 que es el boot, el SDA 6 que es el home, ¿no? Y después tengo el SDA 1 que es el swap, que obviamente no se ve, ¿no? Bueno, lamento que no se haya alcanzado el tiempo, pero bueno, les agradezco por su tiempo, por haber hecho el esfuerzo de estar media hora antes para que les pueda mostrar esto. Sí, estoy abierto a cualquier consulta. Por favor, no duden en hacerlo por, eh, por el foro o directamente a mi correo. Estaría encantado de que muchos de ustedes que no hayan utilizado Linux lo empiecen a hacer. Y bueno, me ofrezco sin ninguna condición, sin ningún problema, a poderles ayudar. ¿Sí? Así que bueno, si no hay ninguna consulta ni duda, nos veríamos la siguiente semana. Les dejo mi correo electrónico para que cualquier cosa nos podamos comunicar. Existen muchas actividades de la comunidad en todo el país en el que pueden participar y pueden iniciarse en el mundo de GNU Linux. Así que bueno, les invito a formar parte de esas comunidades, ¿no? Nunca es tarde para aprender y bueno, también es bueno empezar con esto. Bueno, les agradezco a ustedes, muchas gracias por su tiempo nuevamente y hasta la siguiente semana.